Queridos amigos, estamos midiendo la huella de un jabalí que por sus 12 centímetros parece que corresponde a un individuo adulto, quizá de 80 o 100 kilos de peso. El jabalí se ha hecho un animal muy común, pero no por ello es conocido. Es un animal misterioso, no le gusta andar de día, no le gusta dejarse ver. Tengo aquí en mi cuaderno de campo algunos datos que, siendo incluso tan común el jabalí, hay muchas personas que no les conocen. Por ejemplo, que los jabalíes, según sus edades, tienen libreas distintas. Los jóvenes, que se llaman rayones, son muy bonitos, tienen rayas miméticas y cambian de pelaje a los 6 meses, hasta el año. Se llaman bermejos entonces por el tono rojizo. A partir del año tienen ya el tono normal y son lo que llaman los franceses las bestias negras o los jabalíes adultos, que pueden ser también entrecanos. El jabalí es un animal sumamente interesante. Es una criatura que en un momento en que casi todas las especies están descendiendo, él parece que se niega a desaparecer. Cada día es más abundante. Tanto, amigos, que esta huella que ha marcado un gran jabalí esta noche ha sido precisamente a menos de 15 metros de la tienda de campaña en la que estábamos durmiendo. En la densidad de las poblaciones de nuestros jabalíes hay una causa primordial: el alto nivel de natalidad en las jabalinas, sobre todo de edad madura. Tras poco más de 4 meses de gestación, traen al mundo un número de rayones que oscila entre los 4 y los 12. Parece ser que las jabalinas con más años son precisamente las que paren mayor número de pequeños. En los años de abundancia se dan incluso 2 camadas, una entre los meses de abril y mayo y otra en el otoño. Las jabalinas, que son extraordinarias madres, preparan camas para sus pequeños que tienen la misión de protegerles de los elementos meteorológicos y también de cubrirles de la vista de los depredadores. Hemos tenido la rara oportunidad de filmar una jabalina preparando un abrigo para los pequeños. Los rayoncillos inmediatamente se protegerán en el parapeto que está preparando cuidadosamente la vieja jabalina. Entre tanto, ella puede ozar y comer tranquilamente para poder amamantar a tan nutrido grupo de pequeños. Aparte del elevado número de rayones que pueden venir al mundo en el parto de una jabalina adulta, hay otro factor importantísimo en la prosperidad de estos suidos en España. Se basa precisamente en el omnivorismo de la especie. Los jabalíes comen de todo: hierbas, raíces, bulbos, frutos, invertebrados, pequeños vertebrados, batracios, reptiles. Puede decirse que son prácticamente omnívoros. Y los pequeños rayones tienen la facultad de empezar a alimentarse ya a las 2 semanas de edad. Los jabalíes albergan multitud de parásitos entre las recias cerdas que constituyen su pelaje. Desde los rayones a los adultos se rascan ininterrumpidamente en piedras, viejos maderos que encuentran en su camino.
Las jabalinas van ozando meticulosamente por delante de los lechoncillos. Estos, gracias a una buena parte de la dentadura, incluidos los 4 colmillos con los que ya nacen, pueden comer, como decíamos, desde las 2 semanas. Pero parece resultar imprescindible el previo trabajo de bulldozer de la jabalina. Está levantando piedras, haciendo un verdadero trabajo de labranza en el suelo, va poniendo al descubierto las raíces, los bulbos, los animalillos que después comerán los tiernos rayones. Se sabe que los jabalíes comen multitud de alacranes y algunas víboras que encuentran precisamente debajo de las piedras cuando van ozando. Aún se discute entre los científicos si los suidos son inmunes al veneno de las víboras y de los arácnidos. Son muy gregarios los rayones. Están prácticamente juntos y a una cierta distancia siguen a su madre a través de los campos. Uno de los lugares preferidos por todos los suidos, incluidos los jabalíes, son precisamente las orillas de los ríos y de los lagos. No solo por la tierna vegetación que en ellos encuentran, sino también por los lodos y los barros en los que tanto gustan bañarse. Son los jabalíes verdaderos dermoterapeutas que utilizan determinados barros para restregarse en ellos y cuidar así sus epitelios. Los pequeños rayoncillos encuentran en los tiernos brotes de las espadañas y en los bulbos y raíces de estas plantas un nutrimento adecuado para los primeros días de su vida. Se comprende que criaturas de tan elevada fecundidad, capaces de alimentarse de todo y en todos los sitios, extraordinariamente prudentes, por otra parte, vayan en aumento en toda la península ibérica, precisamente porque cada día son menos sus enemigos naturales. Se ha podido comprobar que los jabalíes comen multitud de batracios, anguilas, peces anóxicos de los que se encuentran en las orillas de los ríos y de los lagos en el estío. Y se sabe que ya desde pequeños, los pequeños rayones siguen a su madre a través de kilómetros en el bosque. Pueden pasar así del soto a la orilla del río y del río al bosque mediterráneo, en este caso al Quejigal, donde se encuentra la familia de jabalíes. Constituye precisamente el bosque mediterráneo el hábitat de elección de los jabalíes ibéricos, precisamente porque en este medio natural encuentran las bellotas, alimento preferido por todos los suidos, incluidos los cerdos domésticos. Pero va pasando el tiempo en la primavera y el mes de abril da paso al florido mes de mayo. Con un mes de edad, los rayones están ya desconocidos. Y ha venido a sumarse un poderoso macho a la familia de jabalíes. Antes no le hubiera permitido la jabalina acercarse, porque cuando los rayones
cuentan solamente algunas semanas, son terriblemente agresivas incluso con los machos de la especie. La secuencia nos permite comprobar con todo detenimiento la diferencia de aspecto entre el rayón, la jabalina y el berraco, el jabalí adulto. La costumbre de rascarse los flancos, concretamente en los machos, parece que está encaminada también a fortalecer una especie de petos o escudos que tienen en los lados y que les protegen de las colmilladas en las peleas nupciales. Pese a la mala fama que todos los huidos tienen de animales sucios, puede afirmarse que seguramente constituyen el grupo de criaturas que dedican más tiempo a los baños de agua, de barro, al rascado y, en pocas palabras, al cuidado del pelaje y del epitelio. Los vigorosos rayones comienzan ya, a partir del mes o los 2 meses de edad, los combates entre los elementos dominantes en el grupo de cría. Estos dos fuertes machos luchan casi ininterrumpidamente por disputarse un puesto en la futura jerarquía. Las terribles peleas de los berracos en las noches de diciembre y enero, cuando tiene lugar el celo, deben ser muy semejantes en cuanto a la técnica a este simulacro de combate que, jugando, tiene lugar entre los rayones desde las primeras semanas de su vida. Pero, aparte de los elementos mejor dotados de la familia, siempre hay un rayón más pequeño que los demás. Es precisamente aquel que ha tenido acceso al pezón peor nutrido de leche en la jabalina. Mientras la madre va desenterrando las raíces de los juncos para que los pequeños se alimenten, estos continúan en sus rudos combates. Y nos permiten a nosotros comprobar perfectamente que se golpean en los flancos, precisamente en el lugar donde se les irá formando un auténtico escudo de tejido conjuntivo que, cuando sean adultos, les protegerá perfectamente de la incisión de las navajas de sus enemigos. El pequeño de los rayones se alimenta penosamente con las raíces desenterradas por los adultos, mientras los hermanos más vigorosos se entregan al juego y a las peleas. Durante las horas de calor, cuando no se les molesta, cuando no tienen miedo al hombre, las familias de jabalíes permanecen muy cerca de las bañas, en los ríos y en los lagos. Y el vigoroso rayón hunde la jeta, hozando en lo profundo de los juncos para alimentarse con sus tiernas raíces. Mientras la jabalina se rasca meticulosamente las distintas partes del cuerpo.
El poderoso macho, que puede superar los 100 kilos de peso, nos muestra las armas temibles, llamadas navajas por los monteros, que son realmente los colmillos inferiores que se afilan constantemente en los superiores, llamados amoladeras. Mientras la jabalina se alimenta, uno de los pequeños trata de amamantarse, pero no será posible una lactancia realmente nutritiva hasta que la madre no se tienda estimulada por el golpeteo o por las llamadas de los pequeños. El fotograma nos permite observar los 3 pares de pezones que tienen las jabalinas, número exiguo si lo comparamos con el elevado número de rayones que pueden traer al mundo. Precisamente en este aparente contrasentido se basa la terrible competencia entre los recién nacidos por conquistar los pezones que están más llenos de leche. Y estos jabalíes desmedrados, estos rayones que tienen la mitad del tamaño que sus hermanos, son precisamente los que han ocupado los últimos puestos en el dramático escalafón. Cuando la jabalina se tiende, comienza precisamente la protocolaria lactancia de los rayones. Y decimos protocolaria porque su mecánica es compleja. Cada uno, en su propio pezón, comienzan los rayones un detenido masaje de la ubre de la jabalina. Esta dormita sumamente complacida. El masaje, detenidísimo, dura varios minutos y mientras lo llevan a cabo, los rayones no ingieren una sola gota de leche. Están simplemente preparando la ubre para que descienda el precioso líquido. Terminada la sesión de masaje, absorben con fricción los jóvenes rayones la leche materna. Y de esta manera, varias veces al día, se amamantan los rayones, que comen además, como decíamos, desde las 2 semanas para completar sus nutrimentos. Cuando la jabalina dé por terminada la lactancia, se levantará bruscamente, antes de que los pequeños se aparten de la tetina. Pero ha llegado la hora del sesteo. Toda la familia duerme profundamente. El macho en una cama separada. Los rayones juntos. Es precisamente la prudente jabalina la que únicamente puede dormitar montando la guardia.
Vamos ahora, un poco a título de recordatorio, a decir los distintos nombres que tienen los jabalíes en las diferentes etapas de su vida. Pequeños, precisamente por las bandas que cubren su pelaje, reciben el nombre de rayones. Mantienen este color de camuflaje aproximadamente hasta los 6 meses. Las bandas que hermosean a los pequeños jabalíes, a los jabatos, tienen la misión de mimetizarles en el claroscuro del bosque. Y están precisamente en función de la costumbre que tienen los pequeños jabalíes de inmovilizarse tan pronto como reciben el grito de alarma de su madre. Pasados los 6 meses, un pelaje rojizo viene a cubrir el cuerpo de los rayones, llamados ya en esta época bermejos por los monteros. El pelaje rojizo cubrirá el cuerpo de los jabalíes, tanto de los machos como de las hembras, hasta el año de edad. A partir de ese momento aparece ya la capa del jabalí adulto. En algunos casos puede ser muy clara, francamente plateada. Estos jabalíes son llamados albares por los monteros. En ellos se percibe perfectamente la diferencia entre los pelos largos y recios, llamados cerdas, y la pelambre o borra que tiene la misión de termorregular al animal. En verano pierden la borra y gran parte de las cerdas. Tienen entonces la capa de verano, el pelo estival francamente raído. A los jabalíes de tonos más oscuros y adultos les llaman los monteros arochos, aunque tengan una mancha más clara, generalmente en el hocico, conocido con el nombre de jeta. En este fotograma se percibe perfectamente la longitud de las recias cerdas que se destacan sobre la borra del jabalí. Los grandes machos presentan una larga crin que erizan en los momentos de excitación. Lo más impenetrable de la mancha del recio bosque mediterráneo, la familia de jabalíes está descansando en compañía de los rayones. Volvemos nosotros a ocuparnos de los jabatos, precisamente porque los enemigos de los jabalíes pueden dividirse perfectamente en 2 grupos. En aquellos capaces de atacar a los adultos, únicamente el lobo, el hombre y quizá el oso en nuestras latitudes. Y aquellos otros numerosos capaces de atacar a las crías. Entre ellos, quizá
los más llamativos sean el lince y el águila real. La reina de las aves cuenta con la ventaja de que puede realizar la búsqueda de rayones y el ataque fulminante desde el aire. El lince no tiene más remedio que ocultarse entre la vegetación para saltar como un rayo sobre un rayón y transportarlo rápidamente en las mandíbulas a las ramas altas de un árbol donde podría ponerse a salvo del ataque de los protectores de los pequeños jabalíes. Ha podido comprobarse que pese a la férrea protección de sus padres, que pese al mimetismo de sus capas, son frecuentes las capturas de rayones por parte de los depredadores. Y precisamente en la ausencia cada día mayor de águilas reales y de linces estriba también el aumento de la población de jabalíes en la península ibérica. Mientras la familia de jabalíes descansa y se alimenta, estarán casi siempre observados por ojos de enemigos dispuestos a llevarse el suculento lechón a poco que sus padres se descuiden. Y normalmente el lechón suele ser el menos capacitado de la familia para defenderse. Se sabe incluso que los rayoncillos desmedrados, igual que otros vertebrados que se van quedando débiles, pierden incluso el gusto por el contacto con sus hermanos. Estos son muy gregarios, se amamantan juntos. Entre tanto, el pequeño, que ha quedado el último, el más débil, suele permanecer muchas horas solo, alejado solamente unos metros de la familia, lo suficientes para transformarle en presa vulnerable de águilas o de linces. El poderoso macho afila las navajas en las amoladeras como si estuviera dispuesto a no dejar que sus enemigos se llevaran uno solo de sus rayones.
Los jabatos duermen profundamente mientras la madre, la jabalina, permanece en duermevela, mientras el berraco vigila. La dramática secuencia Amigos del Hombre y la Tierra ha resultado lo suficientemente gráfica como para que yo tenga que subrayarla con mi comentario. Pero pese a la acción de los depredadores, pese a las intervenciones esporádicas de águilas o de linces, acaso de zorros con pequeños lechoncillos, los bermejos, con más de 6 meses ya de edad, acompañan a su madre en este rincón del bosque mediterráneo. Hemos tenido la fortuna de seguir con nuestras cámaras por sus intrincados vericuetos a esta familia de jabalíes para comprobar un hecho ecológicamente trascendental. Se trata ni más ni menos que de la circunstancia de que los jabalíes, además de presas, son también ellos mismos depredadores. Pueden ser matados por el águila, por el lince, por el lobo o por el hombre, pero ellos a su vez matan también a otros animales más débiles. Para comenzar, en su infatigable ozar comen ratones, topillos, invertebrados. Pero incluso cuando las conejas construyen superficiales vivares para traer al mundo a los gazapos, son con frecuencia muertas y devoradas por los jabalíes. Ha podido comprobarse que hay incluso grupos de jabalíes que se especializan en la matanza, en la caza de conejos. Y sorprendentemente, como veíamos cuando los rayoncillos contaban solamente unos días, la jabalina no interviene en la alimentación. Se limita únicamente a guiar a la familia y deja que sean los bermejos los que comen toda la caza capturada. Resulta evidente que si los jabalíes, llevados por su omnivorismo, pueden actuar como depredadores de otros animales de la fauna ibérica, su aumento desmedido puede acarrear un auténtico desequilibrio ecológico. Porque no son solamente los bulbos, las raíces, las hierbas, las plantas, los invertebrados y los pequeños vertebrados lo que comen los jabalíes, sino que también dan muerte a los conejos y sobre todo a las nidadas de perdiz. Saben hoy casi todos los propietarios de cotos de caza, casi todos los aficionados a la caza de la perdiz,
que donde hay muchos jabalíes, las perdices nunca serán abundantes. El fino olfato de los suidos les conduce infaliblemente al nido de las gallináceas. Y cuando un solo jabalí descubre un nido de perdiz, mucho más si son varios, es evidente que no dejan un solo huevo. Estas catastróficas consecuencias que puede acarrear el aumento excesivo de los jabalíes están determinadas precisamente por el desequilibrio faunístico que ha ocasionado el hombre en la península ibérica y en toda Europa. Ya no hay suficientes águilas reales, ya no hay suficientes linces, ya no hay suficientes lobos como para controlar las poblaciones de rayones, las poblaciones de jabalíes adultos. Por consiguiente, estos animales, a favor también del abandono del campo por parte del antiguo labriego, a favor también de las amplias repoblaciones forestales donde se cobijan, a favor de la cobertura de matorrales que va ocupando las antiguas tierras de labor, se está haciendo numerosísima. Seguimos nosotros a la familia de jabalíes, a la madre y a los 3 bermejos que se van trasladando lentamente en su campeo mientras comen todo lo que encuentran hacia la orilla del río. Cuando los bermejos son grandes, no es ya difícil que un macho esté cerca de la jabalina, sobre todo porque en las épocas de abundancia las hembras tienen 2 partos y por consiguiente 2 celos. Suelen los berracos localizar a las jabalinas que van a entrar en celo precisamente por el olfateo de sus rastros. Pueden seguir sus pistas exactamente igual que hacen los podencos con las suyas propias. Filmando ininterrumpidamente a esta familia de jabalíes, podemos comprobar que prácticamente no hacen otra cosa más que comer o descansar. Su insaciable apetito les lleva a explotar todas las fuentes de nutrimentos. Pero hay que pensar que el jabalí es de los pocos vertebrados que es capaz de aumentar 100 veces su propio peso en su primer año de vida. Quizá por esta razón el jabalí sea el antepasado de los cerdos domésticos, típicos animales de engorde. La vida de un jabalí puede prolongarse hasta los 10 o 12 años. Durante todo ese tiempo seguirá haciendo lo que están ahora mostrándoles nuestras cámaras: comer, bañarse de vez en cuando y descansar. Pero mientras nuestra familia de jabalíes se alimenta en la orilla del río, la hembra, con los 3 bermejos ya grandes, no andará lejos el macho que ha venido siguiendo el rastro del grupo atraído por los efluvios sexuales de la jabalina al mar. Está por consiguiente compuesto ahora el grupo por 5 individuos: una hembra adulta, 3 grandes bermejos y un macho que está aventeando a su compañera. Y sobre este complejo grupo van a incidir sus peores enemigos, los lobos, y nos van a mostrar a nosotros una de las más tremendas secuencias de la vida animal. Comienzan los cánidos por atacar a la madre y a los 3 bermejos. Pero de pronto irrumpe el berraco y atraviesa el río. Y como casi siempre hacen los lobos, se sienten atraídos por la presa más grande.
Mientras el berraco lucha contra los lobos, la jabalina con los bermejos se pone a salvo. Pasada la penosa y dramática secuencia de la necesaria depredación, volvemos nosotros a los alegres grupos familiares de jabalíes, para dejar el buen sabor de boca de que, pese a todo, los jabalíes seguirán aumentando, de que, si bien es deseable un equilibrio natural entre las especies ibéricas, no dejan de alegrar los campos los hirsutos, vigorosos y míticos jabalíes.
Decíamos en el primer capítulo que dedicamos al jabalí que la especie tiene muchos enemigos. Evidentemente, el peor de los enemigos del jabalí es el hombre. La montería nos ha dado una idea muy clara del interés que el jabalí, por su trofeo, por su fiereza, por su hermosura en el campo, tiene para el montero. Vamos ahora, un poco a título de recordatorio, a decir los distintos nombres que tienen los jabalíes en las diferentes etapas de su vida. Pequeños, precisamente por las bandas que cubren su pelaje, reciben el nombre de rayones. Mantienen este color de camuflaje aproximadamente hasta los 6 meses. Las bandas que hermosean a los pequeños jabalíes, a los jabatos, tienen la misión de mimetizarles en el claroscuro del bosque. Y están precisamente en función de la costumbre que tienen los pequeños jabalíes de inmovilizarse tan pronto como reciben el grito de alarma de su madre. Pasados los 6 meses, un pelaje rojizo viene a cubrir el cuerpo de los rayones, llamados ya en esta época bermejos por los monteros. El pelaje rojizo cubrirá el cuerpo de los jabalíes, tanto de los machos como de las hembras, hasta el año de edad. A partir de ese momento aparece ya la capa del jabalí adulto. En algunos casos puede ser muy clara, francamente plateada. Estos jabalíes son llamados albares por los monteros. En ellos se percibe perfectamente la diferencia entre los pelos largos y recios, llamados cerdas, y la pelambre o borra que tiene la misión de termorregular al animal. En verano pierden la borra y gran parte de las cerdas. Tienen entonces la capa de verano, el pelo estival francamente raído. A los jabalíes de tonos más oscuros y adultos les llaman los monteros arochos, aunque tengan una mancha más clara, generalmente en el hocico, conocido con el nombre de jeta. En este fotograma se percibe perfectamente la longitud de las recias cerdas que se destacan sobre la borra del jabalí. Los grandes machos presentan una larga crin que erizan en los momentos de excitación. En lo más impenetrable de la mancha del recio bosque mediterráneo, la familia de jabalíes está descansando en compañía de los rayones. Volvemos nosotros a ocuparnos de los jabatos, precisamente porque los enemigos de los jabalíes pueden dividirse perfectamente en 2 grupos. En aquellos capaces de atacar a los adultos, únicamente el lobo, el hombre y quizá el oso en nuestras latitudes. Y aquellos otros numerosos capaces de atacar a las crías. Entre ellos, quizá los más llamativos sean el lince y el águila real. La reina de las aves cuenta con la ventaja de que puede realizar la búsqueda de rayones y el ataque fulminante desde el aire.
El lince no tiene más remedio que ocultarse entre la vegetación para saltar como un rayo sobre un rayón y transportarlo rápidamente en las mandíbulas a las ramas altas de un árbol donde podría ponerse a salvo del ataque de los protectores de los pequeños jabalíes. Ha podido comprobarse que pese a la férrea protección de sus padres, que pese al mimetismo de sus capas, son frecuentes las capturas de rayones por parte de los depredadores. Y precisamente en la ausencia cada día mayor de águilas reales y de linces estriba también el aumento de la población de jabalíes en la península ibérica. Mientras la familia de jabalíes descansa y se alimenta, estarán casi siempre observados por ojos de enemigos dispuestos a llevarse el suculento lechón a poco que sus padres se descuiden. Y normalmente el lechón suele ser el menos capacitado de la familia para defenderse. Ese rayón, que como veíamos en el primer capítulo que dedicamos al jabalí, se había quedado desmedrado. Ese rayón que no ha tenido acceso a la ubre mejor nutrida, que lentamente va siendo ganado por sus hermanos en inteligencia, en tamaño y en vigor. Se sabe incluso que los rayoncillos desmedrados, igual que otros vertebrados que se van quedando débiles, pierden incluso el gusto por el contacto con sus hermanos. Estos son muy gregarios, se amamantan juntos. Entre tanto, el pequeño, que ha quedado el último, el más débil, suele permanecer muchas horas solo, alejado solamente unos metros de la familia, lo suficientes para transformarle en presa vulnerable de águilas o de linces. El poderoso macho afila las navajas en las amoladeras como si estuviera dispuesto a no dejar que sus enemigos se llevaran uno solo de sus rayones. Los jabatos duermen profundamente mientras la madre, la jabalina, permanece en duermevela, mientras el berraco vigila.
La dramática secuencia Amigos del Hombre y la Tierra ha resultado lo suficientemente gráfica como para que yo tenga que subrayarla con mi comentario. Pero pese a la acción de los depredadores, pese a las intervenciones esporádicas de águilas o de linces, acaso de zorros con pequeños lechoncillos, los bermejos, con más de 6 meses ya de edad, acompañan a su madre en este rincón del bosque mediterráneo. Hemos tenido la fortuna de seguir con nuestras cámaras por sus intrincados vericuetos a esta familia de jabalíes para comprobar un hecho ecológicamente trascendental. Se trata ni más ni menos que de la circunstancia de que los jabalíes, además de presas, son también ellos mismos depredadores. Pueden ser matados por el águila, por el lince, por el lobo o por el hombre, pero ellos a su vez matan también a otros animales más débiles. Para comenzar, en su infatigable ozar comen ratones, topillos, invertebrados. Pero incluso cuando las conejas construyen superficiales vivares para traer al mundo a los gazapos, son con frecuencia muertas y devoradas por los jabalíes. Ha podido comprobarse que hay incluso grupos de jabalíes que se especializan en la matanza, en la caza de conejos. Y sorprendentemente, como veíamos cuando los rayoncillos contaban solamente unos días, la jabalina no interviene en la alimentación. Se limita únicamente a guiar a la familia y deja que sean los bermejos los que comen toda la caza capturada. Resulta evidente que si los jabalíes, llevados por su omnivorismo, pueden actuar como depredadores de otros animales de la fauna ibérica, su aumento desmedido puede acarrear un auténtico desequilibrio ecológico. Porque no son solamente los bulbos, las raíces, las hierbas, las plantas, los invertebrados y los pequeños vertebrados lo que comen los jabalíes, sino que también dan muerte a los conejos y sobre todo a las nidadas de perdiz. Saben hoy casi todos los propietarios de cotos de caza, casi todos los aficionados a la caza de la perdiz, que donde hay muchos jabalíes, las perdices nunca serán abundantes. El fino olfato de los suidos les conduce infaliblemente al nido de las gallináceas. Y cuando un solo jabalí descubre un nido de perdiz, mucho más si son varios, es evidente que no dejan un solo huevo. Estas catastróficas consecuencias que puede acarrear el aumento excesivo de los jabalíes están determinadas precisamente por el desequilibrio faunístico que ha ocasionado el hombre en la península ibérica y en toda Europa. Ya no hay suficientes águilas reales, ya no hay suficientes linces, ya no hay
suficientes lobos como para controlar las poblaciones de rayones, las poblaciones de jabalíes adultos. Por consiguiente, estos animales, a favor también del abandono del campo por parte del antiguo labriego, a favor también de las amplias repoblaciones forestales donde se cobijan, a favor de la cobertura de matorrales que va ocupando las antiguas tierras de labor, se está haciendo numerosísimo. Seguimos nosotros a la familia de jabalíes, a la madre y a los 3 bermejos que se van trasladando lentamente en su campeo mientras comen todo lo que encuentran hacia la orilla del río. Cuando los bermejos son grandes, no es ya difícil que un macho esté cerca de la jabalina, sobre todo porque en las épocas de abundancia las hembras tienen 2 partos y por consiguiente 2 celos. Suelen los berracos localizar a las jabalinas que van a entrar en celo precisamente por el olfateo de sus rastros. Pueden seguir sus pistas exactamente igual que hacen los podencos con las suyas propias. Filmando ininterrumpidamente a esta familia de jabalíes, podemos comprobar que prácticamente no hacen otra cosa más que comer o descansar. Su insaciable apetito les lleva a explotar todas las fuentes de nutrimentos. Pero hay que pensar que el jabalí es de los pocos vertebrados que es capaz de aumentar 100 veces su propio peso en su primer año de vida. Quizá por esta razón el jabalí sea el antepasado de los cerdos domésticos, típicos animales de engorde. La vida de un jabalí puede prolongarse hasta los 10 o 12 años. Durante todo ese tiempo seguirá haciendo lo que están ahora mostrándoles nuestras cámaras: comer, bañarse de vez en cuando y descansar. Pero mientras nuestra familia de jabalíes se alimenta en la orilla del río, la hembra, con los 3 bermejos ya grandes, no andará lejos el macho que ha venido siguiendo el rastro del grupo, atraído por los efluvios sexuales de la jabalina al mar. Está por consiguiente compuesto ahora el grupo por 5 individuos: una hembra adulta, 3 grandes bermejos y un macho que está aventeando a su compañera. Y sobre este complejo grupo van a incidir sus peores enemigos, los lobos, y nos van a mostrar a nosotros una de las más tremendas secuencias de la vida animal. Comienzan los cánidos por atacar a la madre y a los 3 bermejos. Pero de pronto irrumpe el berraco y atraviesa el río. Y como casi siempre hacen los lobos, se sienten atraídos por la presa más grande.
Mientras el berraco lucha contra los lobos, la jabalina con los bermejos se pone a salvo. Pasada la penosa y dramática secuencia de la necesaria depredación, volvemos nosotros a los alegres grupos familiares de jabalíes, para dejar el buen sabor de boca de que, pese a todo, los jabalíes seguirán aumentando, de que, si bien es deseable un equilibrio natural entre las especies ibéricas, no dejan de alegrar los campos los hirsutos, vigorosos y míticos jabalíes.